punto segundo del orden del día relativo a las proposiciones no de ley y comenzamos con la del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y la desaparición del sector siderúrgico. Para su presentación tiene la palabra el señor Azpiazu. Gracias, señor presidente. Señorías, en nombre del Grupo Vasco subo a esta tribuna en nombre del Partido Nacionalista Vasco para exigir al Gobierno que se implique y adopte medidas con el fin de defender y garantizar el futuro del sector siderúrgico en el Estado español. No vale, señores del Gobierno, hoy señor Rajoy y el señor Silencio, por favor. Soria, ausentes también hoy aquí, escudarse en que el Gobierno está en funciones para evitar cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la inacción y de la dejadez de este Gobierno. Los problemas, como el del futuro del sector siderúrgico, no están en funciones, están presentes y agravándose día a día. El tema fue tratado incluso en la última cumbre del Consejo Europeo, y eso es porque realmente preocupa en Europa. Seguro que Alemania, Francia y otros no están de brazos cruzados sin hacer nada. Por contra, su Gobierno ha despachado el asunto simplemente enviando una carta a la comisaria de Industria, señora Bieńkowska, carta que nos fue entregada la pasada semana. Una carta sin fuerza y sin compromiso. No es un asunto que se pueda resolver solo por la vía diplomática, señores del PP, sino que es un problema que hay que abordar con firmeza, con seriedad y con urgencia. Esto es lo que está haciendo el Gobierno vasco y esto es lo que desde el Grupo Vasco le pedimos a su Gobierno, que actúen como deben, aunque estén en funciones. Porque cuando cierren las empresas y los trabajadores vayan en paro, no lo harán en funciones, lo harán de verdad, y muchos de ellos, desgraciadamente, para siempre. Por eso, insisto, les exigimos trabajo e implicación, compromiso con el futuro del sector siderúrgico y con el de sus trabajadores. A la caída de la demanda de productos siderúrgicos derivada de la crisis económica, con especial incidencia en el sector de la construcción, se le suma el exceso de capacidad como consecuencia del aumento del peso del sector en China, que produce ya más de la mitad de la producción mundial, 800 millones de toneladas al año, de los cuales 350 millones son excedentarios y gran parte de estos se venden en Europa por debajo del coste de producción, es decir, haciendo dumping, alterando la competencia y afectando muy negativamente al presente y al futuro del sector en la Unión Europea. Hay que defenderse en Europa de la competencia desleal. China hoy no es una economía de mercado al uso y, como tal, hay que tratarla. Estados Unidos se defiende aplicando elevadísimos aranceles. De los 166 millones de toneladas al año que se producen en la Unión Europea, Alemania produce 42, Francia y el Estado español 15 millones de toneladas. Pues bien, de esos 15 millones, casi la mitad se produce en Euskadi, empleando a más de 28.000 personas directa e indirectamente en lo que es el sector siderometalúrgico. Hace unos pocos días, ArcelorMittal confirmó que se iba a cerrar la planta de Zumárraga, 325 empleos directos y 250 indirectos. También recientemente se paralizó, esperemos que temporalmente, la acería compacta de Vizcaya, otros 350 empleos directos y otros tantos indirectos. Más de 1.000 afectados. Ya sufrió la siderurgia vasca desde la crisis del año 75. Actualmente la dimensión es mucho más reducida, más moderna y con tecnología avanzada, aunque también es preciso invertir en el sector. Pero no se puede sufrir más. Tenemos que defenderla entre todos para que no desaparezca. Por otra parte, señores del Gobierno y señores del Partido Popular, hay que ir dando pasos también internos para la defensa del sector. Y tampoco cabe esperar para ello, sino actuar, máxime teniendo en cuenta que la formación de Gobierno puede ir precedida de unas elecciones a finales de junio y cuya constitución pueda retrasarse en exceso a estos efectos. La energía y, sobre todo, la electricidad es un input fundamental del sector. Al ser consumo intensivo de electricidad, su coste es un elemento directo que determina la competitividad. Pues bien, el sobrecoste eléctrico del Estado español es un 33% mayor que el de Francia, 27% mayor que el alemán y un 22% mayor que el de la media europea. Teniendo en cuenta que el coste energético supone entre el 15 y el 20% del coste de la producción,
Mientras que la mano de obra supone un 10%, sobra cualquier comentario. Hay que, por tanto, aliviar la factura eléctrica. Muchas medidas son posibles. En Alemania se aplican exenciones fiscales que pueden alcanzar incluso hasta el 96% en el caso de la electricidad. Pueden aplicarse medidas de eficiencia energética. Se puede sacar de la factura los costes ajenos a la generación de la electricidad, como las primas a renovables, los pagos de las anualidades del déficit, las extrapeninsulares, etcétera, etcétera. Estas y otras medidas están en sus manos, señores del Gobierno. No lo está, desgraciadamente, el control de la propiedad, cada vez más ajeno y más lejano de estas empresas. Pero les pedimos, por eso, que actúen y que lo hagan con urgencia. La realidad sí lo requiere. La realidad no está en funciones. Desde el Grupo Vasco les hemos pedido información. Hemos solicitado la comparecencia del ministro. Le hemos pedido información por escrito. No hemos recibido ninguna respuesta. Esperamos un apoyo unánime a esta iniciativa, que debe servir para que el Gobierno defienda la siderurgia en Europa frente al dumping chino y adopte internamente medidas en el ámbito eléctrico para garantizar el futuro, la viabilidad del sector y sus empleos. En cuanto a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos, quiero señalar que las vamos a rechazar. No por su contenido, que sería aceptable en la mayoría de los casos, sino porque dispersa y desenfoca la intención prioritaria, que es actuar con inmediatez y contundencia en favor y en defensa del sector siderúrgico. Las del Grupo Popular es, en nuestra opinión, reduccionista en cuanto a las medidas a adoptar. Solo plantea políticas de eficiencia energética. Pretende no abordar cambios legislativos. Nosotros creemos que si hay que abordar cambios legislativos, pues se abordan los cambios legislativos. La enmienda de Podemos también limita, cosa que no hace nuestra proposición no de ley, las medidas a adoptar, priorizando tan solo 3 de ellas. ¿Por qué 3 y no otras, señores de Podemos? Estemos abiertos y llegamos a un acuerdo a las medidas que sean necesarias. La aceptación de la enmienda del Grupo Socialista demoraría en lo que para nosotros es muy importante, que es actuar con contundencia e inmediatez, tanto a nivel europeo como a nivel interior. Extenderlo a otros sectores altamente consumidores, como también propone Democracia y Libertad, o Ciudadanos, plantear un apoyo genérico a la industria o solicitar un estudio, como hace el Partido Socialista, detallado del impacto del dumping chino en el empleo de los diferentes Estados de la Unión Europea, siendo medidas interesantes y que las apoyaríamos si se presentan en otras iniciativas que vayan en esta dirección, desvía, insisto, en nuestra opinión, el foco de atención de lo que pretendemos, que es dar una respuesta nítida a lo que ahora, hoy mismo, está ocurriendo en el sector siderúrgico del Estado español y, en concreto, en Euskadi. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Azpiazu. Tiene la palabra para la defensa de las enmiendas formuladas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sánchez. Ya, pero es que... Propuestas. Pensamos que iba a hacer eso. 2 minutos para la enmienda. Bueno, tengo 2 minutos, así que voy a tratar de ir muy rápido. Nos presentan esta PNL con la que no estamos en contra, vamos a votar evidentemente a favor, pero el compañero del PNV decía que era para actuar con inmediatez y contundencia sobre el problema que hay. El primer problema que hay es el mantenimiento del empleo y lo primero que hemos echado en falta es precisamente que eso no está presente en lo que es el enunciado de la proposición no de ley y entendemos que es un error. Después, nosotros hemos hecho una serie de enmiendas de adición y no entendemos cómo se puede estar proponiendo o queriendo combatir el dumping chino sin reconocer que Mittal, entre otras multinacionales que tienen factorías aquí y que tienen también factorías en China, son en buena medida quienes están siendo los actores principales en este dumping, ¿vale? Hay muchas más cosas que podríamos estar diciendo.
Ya os digo que el que no se nombre efectivamente la defensa del empleo nos hace pensar que, por mucho que estemos hablando de cuestiones que manejan las multinacionales, o bien las eléctricas, o bien las de este sector, estamos dando un poco palos de ciego si no lo complementamos con algo más. Y si lo que se quiere es defender este tejido empresarial, pues defiéndase primero teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores y el empleo, porque son multinacionales que no están en este momento haciendo un buen trabajo allí, reinvirtiendo nada, y son las propias plantillas de estas plantas las que han conseguido bajar hasta en 60 euros cada unidad de producción. Yo creo que esto merece un reconocimiento y merece que se replanteen si se incorpora, por lo menos explícitamente, el defender los derechos de estos trabajadores, que al fin y al cabo creo yo que es lo principal. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Martínez. Señor presidente, en nombre de Foro me sumo a la iniciativa del Grupo Vasco, similar a la que tuve el honor de plantear la pasada semana en la Comisión de Industria y Energía, sobre un ineludible asunto de Estado, porque el impacto económico y social de la deslocalización metalúrgica afecta a los trabajadores directos e indirectos y a sus familias, pero también a las poblaciones y comunidades donde están radicadas las empresas que corren el riesgo de desaparecer, lo que arrastraría a la desertización de comarcas enteras. Es algo que nos alarma doblemente en Asturias, donde gobierna el PSOE, cuyo presidente, Javier Fernández, es a la vez el responsable socialista del Consejo para la Transición Industrial y Energética. Ni en el Principado ni en la calle Ferraz se conoce una sola iniciativa en defensa de estos asuntos cruciales para nuestra industria. Muchos cientos de miles de puestos de trabajo están en peligro como secuela del dumping chino, que amenaza seriamente a la siderurgia y que se une además a los grandes obstáculos para competir en Europa de todas nuestras industrias de alto consumo electrointensivo por la elevadísima tarifa eléctrica que se paga en España. La Unión Europea está en la obligación de aplicar con urgencia medidas, aranceles y controles para enfrentarse a los precios desleales de la producción de acero procedente de China y, por tanto, no cabe parsimonia burocrática en la reacción. Tampoco cabe más espera en la imprescindible revisión de la política energética española, cuya desmedida deriva para los consumidores domésticos e industriales se inició con el tarifazo socialista de Zapatero y que 8 años después no ha sido corregida con grave merma de la competitividad de la industria nacional, con especial incidencia en Asturias, uno de los centros mundiales de la metalurgia del acero, del zinc y el aluminio. Apoyamos esta proposición no de ley del PNV porque refleja con precisión los dos aspectos que amenazan la continuidad de empresas que generan una parte sustancial del valor añadido y de los empleos en España. Y le instamos a que transmita al Gobierno vasco la conveniencia de explicar a los responsables del Ministerio de Industria en Madrid las graves consecuencias de sus equivocaciones en esta materia. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Señora Inveta. Gracias, señor presidente. Señorías, llevamos tiempo diciendo que no son tiempos para la lírica y parece que tampoco lo son para la acería. El dumping es un problema real y muy grave. Es cierto, el coste de la energía eléctrica hace que la producción de acero tenga costes muy elevados y hay sobreproducción a nivel mundial. Pero no nos engañemos. En el caso de la siderurgia vasca, por ejemplo, no son estos los únicos motivos para que ArcelorMittal cierre las plantas o amenace con cerrar las plantas de Zumárraga y de Sestao. Apoyamos la propuesta que nos trae hoy el PNV porque creemos, evidentemente, que es necesario defender los aranceles y las medidas necesarias para evitar el dumping o, por supuesto, hay que hacer los cambios necesarios en la regulación para bajar la factura eléctrica a las empresas siderúrgicas. Eso sí, reconociendo que en la crisis de la siderurgia vasca hay más problemas. ArcelorMittal ha hecho una apuesta clara de trabajo fuera de las plantas de Sestao y de Zumárraga. Hace unos años prometió un incremento de trabajo en Zumárraga que nunca se ha llevado a cabo
y la subcontratación se ha convertido en una realidad en las 2 plantas que ahora quieren cerrar. Con lo cual, de alguna manera, se puede decir que ArcelorMittal ha apostado por algo parecido al dumping a costa de sus propios empleados. Así que instamos, claro que sí, al Gobierno español, ahora en funciones, que a lo mejor en un futuro próximo estará funcionando, a que asuma su parte de responsabilidad. Pero también instamos al Gobierno vasco, y se le debe instar, a que no mire a otra parte y que no solo asuma la versión de las multinacionales, sino que escuche a la gente que se va a quedar en el paro. Y, por último, instamos a quien tenga responsabilidad en esto de la siderurgia a que se apueste y se desarrollen medidas de promoción del acero reciclado, como bonificaciones fiscales o cuotas de uso obligatorio, por ejemplo. Es interesante adoptar este tipo de medidas a nivel local y a nivel europeo, ya que hoy en día hay índices que aseguran que puede ser una de las soluciones a la crisis del acero, aparte de ser una producción más sostenible. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad tiene la palabra el señor Xuclà. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Vasco, les vamos a anunciar de entrada nuestro voto afirmativo. Después de la guerra de los precios del petróleo, de esta guerra entre los precios fijados por los países del Golfo para intentar reducir la eficacia de la técnica del fracking en Estados Unidos, ahora nos encontramos con la otra guerra de precios, la guerra que se cierne sobre los precios de la producción del acero. China ha abierto una carrera para copar el mercado y la reducción de los precios. ¿A qué precio? Al precio de la sobreproducción. Esto afecta a la industria siderúrgica europea de una manera cruenta sobre miles de puestos de trabajo y de manera directa e indirecta. Un exceso de producción por parte de China. Libre mercado sí, pero también fiabilidad entre socios. Y cuando China aspira a ser un socio fiable en la Organización Mundial del Comercio, es evidente que esta práctica del dumping es una práctica no fiable entre socios. Es bueno recordar que el año 2015 China produjo 803,4 millones de toneladas de acero, la mitad de la producción mundial, 5 veces más que la producción de la Unión Europea, donde Alemania, Francia y España son los 3 principales productores, en el caso de España, con 15 millones de toneladas de producción. Con lo cual, señorías, sí, son necesarias medidas de protección contra el dumping que está practicando China. ¿Qué es el dumping? En condiciones distintas, en condiciones de protección social y de producción distintas, afrontar en un mercado global un ataque diseñado contra la industria siderúrgica europea, que en el caso español afecta muy principalmente a la industria vasca. Este es un debate que se está teniendo en distintos países europeos, que en Estados Unidos se está criticando la falta de una política activa y una reacción muy reactiva por parte de la Unión Europea y del presidente de la Comisión, el presidente Juncker. El segundo punto de la proposición no de ley del Grupo Vasco hace referencia a la factura eléctrica, un 22% más cara que la media de la Unión Europea. Durante los años del Gobierno del Partido Popular, con el precio de la electricidad, se ha hecho únicamente política presupuestaria. Con el precio de la electricidad, no se ha hecho política industrial. Recuperemos, pues, también la política industrial respecto al precio de la electricidad. Repensemos cómo afrontamos la reducción del déficit energético. Con rigor, sí, pero teniendo presente, sin duda, la importancia de una política industrial que crea puestos de trabajo en la siderurgia, pero también en las pequeñas y en las medianas empresas. Y afrontemos también el precio de la electricidad limpiando la factura de la electricidad y del gas. Una factura que en estos momentos soporta también
los costes derivados del cierre de la planta de Castor, que soporta las primas de las energías renovables, que soporta la política del carbón. Y, señorías, la política del carbón no es política industrial, es política social y de reconversión de un sector importante afectado y que requiere de una aproximación de política social. Y que también soporta esta factura los costes de insolidaridad, que deberían ser una financiación directa y no a través de la factura del gas o de la electricidad. Una reducción de la factura que también debería contemplar las empresas electrointensivas, empresas como Solvay en Martorell o Ercros, que son ejemplos de una política industrial en materia de política energética por parte del Gobierno del Partido Popular que afecta directamente a centenares de puestos de trabajo, cuando además, con una regulación más acorde, perfectamente se podría evitar. Nosotros hemos presentado, pues, esta enmienda para incorporar también las empresas electrointensivas en la necesaria reducción del coste del precio de la factura de la electricidad. Pero el grupo proponente, el señor Azpiazu, nos dice que esta es una propuesta desenfocada e incluso desviada. Señor Azpiazu, espero que no nos considere desenfocados ni desviados en nuestra aproximación a la política energética, porque compartimos con usted las mismas preocupaciones. Vamos a votar su iniciativa. Esperemos de su capacidad de reconsideración de su punto de vista de aquí al momento de la votación para que también pueda incorporar unas enmiendas que no son ni desenfocadas ni desviadas. Y, en todo caso, y por si acaso, conjuntamente con el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, vamos a presentar una proposición no de ley en breve sobre el particular que nos ocupa. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Xuclà. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández. Señor presidente, señorías, la situación actual de la industria española, a nadie se nos escapa que es preocupante. Además, podríamos hablar de que la industria española engloba a 25 grupos empresariales, lo cual quiere decir que hay entre empleos directos e indirectos más de 260.000 puestos de trabajo que pueden entrar en conflicto si no tomamos medidas. Hoy estamos hablando de la industria siderúrgica vasca porque es el tema del que va la proposición, pero creemos que esto tiene que ser extensible a otro tipo de industrias, ya que podemos estar aquí debatiendo cada día distintos casos particulares, pero lo que deberíamos realmente hacer es un compromiso y debatirlo todo a la vez. Cuando hablamos de las industrias electrointensivas, estos temas que se comentan, pero que al final nadie profundiza en ellos, estamos hablando del 11% de la demanda energética del país y estamos hablando también de que en esas empresas su factor de producción, el más importante, es la energía, llegando a ser en algunos casos entre un 10 y un 50%. Por supuesto que creemos que es necesario trabajar, creemos que es necesario que las industrias electrointensivas no comprometan su competitividad, porque el último modelo presentado no solo compromete su competitividad, sino que es que hay ocasiones en las que ha comprometido directamente su viabilidad. No es la primera vez, como ya he dicho, que hablamos de este problema aquí en la Cámara, de los precios de la energía. Me encantaría que estuviese aquí el ministro de Industria, el señor Soria, para poder decirle directamente que los precios de la energía simplemente están desorbitados. Y también me gustaría decirle que no ha sido capaz ni en su equipo de encontrar ningún tipo de solución a este problema que nos ocupa. Pero como no está, espero que ustedes se lo transmitan por mi parte. Además, cuando digo que este Gobierno no ha conseguido ningún tipo de solución al respecto de materia energética, hay que decir que ni siquiera, siendo la legislatura en la que se han acometido el mayor número de reformas en el sector eléctrico de este país, incluso más que en todo el periodo de la historia reciente del que tenemos conciencia. Los problemas de los costes de la energía vienen motivados por varias causas, pero que podemos al final simplificar en dos.
Primero, la incertidumbre de nuestro sistema de fijación de precios de energía, que impide cualquier posibilidad de planificación a largo plazo. Creo que a nadie se le escapa que para una industria que depende de su producción de la energía necesita planificar cuáles van a ser esos costes y que los modelos que se han aplicado hasta el momento no solo no han ayudado a que esto salga adelante, sino que además lo que han hecho es defenestrar o no permitir que esa industria se desarrolle. Con lo cual, hay que decirle al Partido Popular que lo siento, pero sus reformas no funcionan. En segundo lugar, podemos hablar de un tema que a veces es bastante polémico, que es la interrumpibilidad. Se ha cambiado el criterio, se ha pasado de un reparto por lotes con unos criterios objetivos a un reparto por una subasta que además no ha subsanado el problema, sino que además ha resultado altamente perjudicial. A fin de cuentas, los costes de energía no afectan de igual manera a todas las empresas. Como ustedes entenderán, las electrointensivas son mucho más sensibles para poder acudir a estas subastas con unos precios más competitivos. Con lo cual, al final, lo que se ha hecho es hacer que las industrias menos dependientes de la energía sean las únicas que puedan optar a este tipo de subasta. Hoy, como ya he repetido, estamos hablando del sistema y del sector siderúrgico vasco, pero yo creo que es necesario comprometer a toda la Cámara a que podemos tener este debate fragmentándolo por todos los territorios de este país y afectando a cada una de las industrias de este país, pero sería mucho más eficiente y sería de agradecer que lo debatiésemos todo de una vez, que buscásemos una solución común al problema de la industria de este país, porque al final el objetivo de todos es que ante una situación similar se busque un mismo problema y, sobre todo, que no es necesario que cada día hablemos de lo mismo si con una sola vez, si hay voluntad política, que a veces, sinceramente, creo que no la hay, podamos resolverlo. La responsabilidad podemos decir que es directa y exclusivamente de la política energética. Tampoco se le escapa a nadie y que los planteamientos que se han aplicado a día de hoy, al final, han fracasado en todos sus objetivos. Teniendo en cuenta que nosotros compartimos realmente el origen de la propuesta de ley, o sea, compartimos el sentimiento, compartimos las preocupaciones que han planteado desde el Partido Nacionalista Vasco, creemos que es necesario ampliarlas, porque es posible ir un paso más allá, es posible resolver las actuales deficiencias que posee nuestro modelo energético, es posible hacer un planteamiento global que afecte directamente a toda la industria de este país. Es por esto que hemos realizado diferentes enmiendas que creemos que deberían ser consideradas. El señor Azpiazu, a pesar de que he estado mucho tiempo hablando con él, creo que no las ha considerado, pero espero que a lo largo de la exposición cambie su forma de pensar y que acabe aceptándolas, porque estaremos muy satisfechos de esta negociación. En primer punto, lo que incluíamos, compartiendo, repito, el origen de la propuesta, es que se exija que los productos procedentes de China cumplan todas las obligaciones adquiridas en el protocolo de adhesión a la Organización Mundial de Comercio. Eso sí, que ante el caso de un incumplimiento, pues que se le apliquen todas las medidas pertinentes para enfrentarnos o confrontarnos al llamado dumping chino, también otro se pronuncia de otra manera en función de quién lo hable. La segunda propuesta que hemos dicho es coger la que ellos han planteado y simplemente mejorarla. Creemos que es necesario establecer un sistema de suministro eléctrico a precio competitivo, estable y predecible, porque la palabra clave es un precio Señora Rodríguez, predecible. vaya concluyendo, por favor. Un segundo. Hemos creído necesario también introducir 2 enmiendas de adición en las cuales, a grandes rasgos, lo que se pretende es que haya un compromiso también de los distintos sectores industriales para que las inversiones también favorezcan la eficiencia energética, la rebaja de las emisiones contaminantes, la innovación, la creación del valor añadido de su producto y, sobre todo, una transición hacia un nuevo modelo energético. Para esto podemos debatir aquí durante horas quién ha tenido la culpa del modelo energético que tenemos hoy. Podemos decir que ha sido el Gobierno de Zapatero. Un segundo nada más. Un segundo es un segundo, no es el un gobierno minuto del y medio, señor que es lo que Mariano lleva sobrepasado el tiempo. Solamente 30 segundos, por favor. No, 30 no, 10. Vale. Bueno, proponemos un pacto nacional por la energía. La energía es un caso de todos. La energía no es una herramienta política que han mal utilizado distintos partidos políticos. Tendemos la mano a reunirnos 10, 20, 200 veces las que sean necesarios desde Ciudadanos. Tienen el compromiso porque estamos seguros que un modelo energético creíble y que tenga un desarrollo hacia las renovables es posible en este país. Y, señora Azpiazu, espero que tenga en consideración nuestras enmiendas. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Podemos, En Común Podem y En Marea tiene la palabra la señora Alba.
Eskerrik asko, presidente jauna. Señorías, el asunto que abordamos hoy es extremadamente complejo y de una importancia enorme para miles de familias vascas, pero también del resto del Estado. Es importante dejar claro que la crisis del acero es anterior a los primeros cierres temporales de las acerías vascas. Llevamos tiempo acumulando una enorme deuda histórica con las personas y con los municipios más vinculados con la actividad siderúrgica. En este sentido, las medidas de la Unión Europea llegan tarde y tardarán en entrar en vigor y en tener el efecto deseado. Compartimos esta preocupación con el Partido Nacionalista Vasco, se lo hemos transmitido desde Podemos Euskadi y lo hacemos ahora en sede parlamentaria, y por eso nuestra voluntad es la de apoyar esta proposición no de ley, pero no sin señalar algunas cuestiones que nos preocupan especialmente. Si el Partido Nacionalista Vasco quiere proteger la industria y la empresa vasca de las importaciones desleales, debe hacerlo todos los días y debe hacerlo con coherencia. Es responsabilidad de las instituciones que un grupo como Mittal, que es conocido por hacer competir entre sí a sus distintas plantas, se encuentre hoy en condiciones de parar la producción en su planta de Sestao, que da trabajo a más de 350 personas, y al mismo tiempo de no dejar que nadie pueda hacerse con ella. Es decir, ni como ni dejo comer, ni produzco ni dejo producir. Decía que pedíamos coherencia al Partido Nacionalista Vasco y se la pedimos especialmente en un día como hoy, en el que también vamos a votar la Ley 25, una votación que va a retratar a cada una de las fuerzas políticas. Y aquí, señorías, quería hacer una pequeña puntualización a algo que ha dicho el señor Legarda. El autogobierno y la defensa de los derechos sociales no están reñidos, van de la mano y se pueden defender a la vez. Se pueden defender y se puede trabajar por ellos al mismo tiempo. Por lo tanto, no pueden utilizar como excusa una cosa para no defender la otra, porque no cuela. Quería pedirles también coherencia en Europa. Quería pedirles que no voten a favor del TTIP en Europa, como están haciendo sistemáticamente, ya que supondrá la pérdida de miles de empleos en Euskadi y en el resto del Estado, por el dumping social, laboral y ambiental que lleva aparejado. Asimismo, no debemos reducir la crisis del acero solamente a dos factores, como ustedes dicen, el dumping chino y el precio de la energía. Sería un diagnóstico simplista y con funestas consecuencias tanto económicas como políticas. La crisis de la siderurgia hay que enmarcarla en una crisis de sobreproducción mundial que afecta a todos los países del mundo, China inclusive. En Euskadi se han perdido muchos años para invertir y desarrollar una estrategia industrial que hubiera hecho que nuestra industria fuera más rentable y produjera de la manera más eficiente y también de la más limpia. Se han cometido errores que han puesto en peligro miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, con Sestao y con Zumárraga como principales afectadas. Nos encontramos ahora con cientos de familias que no saben qué va a ser de su vida y que igual no tienen medio de vida en los próximos meses. En el caso de Sestao, la venta efectuada por el Partido Socialista del 10% de participaciones que poseía el Gobierno vasco y las cajas de ahorros en 2011, gobierno presidido por quien hoy preside esta Cámara, ha supuesto que las instituciones vascas no tengan ningún control ni influencia sobre el futuro de una de las acerías más rentables, más eficientes y más sostenibles de Europa. Respecto a Zumárraga, el error es el rechazo del Gobierno de Urkullu a apoyar el plan de inversiones que presentó Mittal y que años después, vaya casualidad, va y presenta como propio, letra por letra. Tampoco podemos obviar los altos precios de la energía que lastran la competitividad, no solo de la siderurgia, sino de todo el tejido productivo. Y aquí tengo que mirar a la derecha, porque son consecuencia de una política energética desastrosa del Partido Popular. Por esto, el objeto de nuestra enmienda es asegurar que las medidas que se tomen para rebajar el precio de la factura eléctrica para el sector siderúrgico en particular y para el industrial en general sean medidas de índole estructural. Y porque, si no, al final ganarán los de siempre y pagarán las familias. Consideramos importante un fomento de las renovables aplicadas a la industria. Podemos tomar como ejemplo el caso de Alemania, donde el coste de la electricidad es de un 38% menos que en España. La implantación de un plan de ahorro y eficiencia en la industria, la gran olvidada de la política energética. Esto es muy simple. Toda la energía que no se consume no se paga y ya está. Una regulación que favorezca el autoconsumo. Ayer entró en vigor el Real Decreto de Autoconsumo.
Hoy la industria y las empresas tienen nuevas e importantes limitaciones para reducir su factura mediante la cogeneración. Y, por último, una auditoría de costes y peajes que permita, desde el conocimiento y la transparencia, abordar una reforma del marco regulatorio para establecer nuevos costes y precios. Por último, en clave geopolítica, España no sería un país energéticamente dependiente, ni estaríamos financiando con nuestra compra de petróleo y gas a regímenes que violan continuamente los derechos humanos, como puede ser Arabia Saudí. Termino. Lamentamos la actitud del Partido Nacionalista Vasco porque no ha querido enriquecer y completar esta proposición no de ley con las propuestas de otros grupos parlamentarios. En cualquier caso, la importancia de esta cuestión para Podemos y Podemos Euskadi y la urgencia que supone para las familias afectadas nos conduce a votar afirmativamente su propuesta, pero debe quedarles claro que tanto en esta Cámara como en el próximo Gobierno vasco estaremos allí para velar por una aplicación exhaustiva no solo de estas, sino de muchas más medidas que consideramos necesarias para poner solución al problema. Muchas gracias. Gracias, señora Alba. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lasarte. Gracias, señor presidente. Gracias, lehendakari. Señorías, el pasado 15 de marzo, 15 días más tarde del único intento serio que ha habido en esta Cámara por investir un presidente y formar un gobierno de cambio en España, la dirección de la empresa ArcelorMittal comunicaba a los trabajadores la decisión de cierre parcial de su factoría en Zumárraga, Guipúzcoa. El pasado viernes 8 de abril, la empresa comunicó que esa decisión era definitiva, porque no existe ninguna vía para que sea competitiva en el entorno de mercado actual por diferentes factores. La sobrecapacidad existente en la industria siderúrgica a escala mundial, el aumento de los niveles de importaciones procedentes de países de fuera de la Unión Europea, en especial de China, los precios muy bajos del acero y el elevado coste de la energía. El pasado 21 de enero conocimos la decisión de la misma empresa de hacer una parada temporal indefinida en la factoría Acería Compacta de Vizcaya, ACB de Sestao. Y también se cierne la amenaza de un ERE en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio, Álava. Esos cierres van a afectar directamente a más de 1000 familias. Señorías, algunos de ustedes pueden pensar que la mejor política industrial es la que no existe. Y eso mismo es lo que ha hecho pensarlo y no hacer nada el actual Gobierno en funciones. No hacer nada, o al menos no hacer lo suficiente por el mantenimiento, el fortalecimiento y el desarrollo de la industria en España. En el mes de diciembre de 2013 compareció en la Comisión de Industria el presidente de la Asociación de Sostenibilidad Siderúrgica y lanzó un mensaje dramático sobre la situación del sector y los riesgos ciertos para su futuro y viabilidad. El Gobierno no hizo nada. Y estamos viendo las consecuencias de esa inacción. Es verdad que también algún otro gobierno autonómico debería haber hecho cosas que no hizo, pero el coste de la inactividad o incapacidad de los gobiernos lo pagan siempre los más vulnerables, en este caso los trabajadores. Miren ustedes, de los 4 factores que aducía la empresa ArcelorMittal para el cierre de su planta de Zumárraga, algunos son imponderables de libre mercado, pero otros no. La Unión Europea puede y debe salvaguardar su industria. Es clave para el desarrollo económico de la zona europea. Una cosa es la defensa de la libre competencia y otra es el todo vale. Y no todo vale. La Unión Europea debe activar sus mecanismos antidumping, como hace, por ejemplo, Estados Unidos, ante prácticas de dumping laboral y medioambiental injustas, que no reúnen los parámetros exigibles y que alteran la libre competencia en detrimento de la industria europea, y debe actuar en defensa de su tejido productivo. Pero hay otro factor determinante para la viabilidad de las empresas siderúrgicas, el precio de la energía.
en el que los gobiernos pueden influir. El coste de la energía en España es muy alto. Las industrias grandes consumidoras de energía tienen precios eléctricos un 22% por encima de la media europea. La energía supone en industrias muy intensivas en su consumo alrededor del 20, antes decían 15-20, 20-25 de sus costes de producción. Y quiero recordar que la actual ley energética es del año 2013, aprobada por el Gobierno del PP con el apoyo del Grupo del PNV. Miren ustedes, con la mano atada a la espalda es muy difícil correr. Sí, Miquel, es así. Vosotros apoyasteis la ley. El sector le ha pedido medidas para unos costes eléctricos competitivos con propuestas concretas. Señor ministro de Industria en funciones, debería analizarlas y ponerlas en marcha. Mientras aquí hablamos y aprobamos propuestas para el próximo Gobierno, que a fecha de hoy nadie sabe cuándo estará, la realidad económica es inexorable. Vemos todos los días noticias que producen desazón, indignación y cólera. Cierres de plantas y despidos de trabajadores, reducciones de plantilla para optimizar beneficios, deslocalizaciones por razones económicas, reducciones de sueldos a los trabajadores, desesperanza y desmantelamiento de una parte importante de la industria española. Y al mismo tiempo nos despertamos con repartos de bonus millonarios entre equipos directivos o por salidas a bolsa o por incrementos de beneficios a veces previa reducción de plantilla o porque se van de la empresa. Y además con menor coste fiscal por la rebaja impositiva de última hora del Gobierno del Partido Popular. Visualizo 1000 familias en paro y con un negro futuro. Y leo sobre algún directivo que se lleva más de 20 millones de euros cuando le echan o se va. Y me parece indignante. Creo que hay que denunciar estos abusos y pérdida de conceptos morales colectivos públicamente. Pero, señorías, se puede y se deben cambiar las cosas. En relación a la PNL presentada por el Grupo del PNV, tengo que decir que mi grupo, el Grupo Socialista, va a votar a favor de la misma, a pesar de la insensibilidad del PNV hacia medidas inmediatas que plantea mi grupo a favor de los trabajadores y de las comarcas afectadas. Mucho hablar de sensibilidad social y cuando se presentan casos concretos que afectan a trabajadores vascos despedidos, no aceptan esas enmiendas por parte de nuestro grupo. Mi grupo ha presentado una enmienda de adición en el sentido de instar al Gobierno de España a defender una posición contraria al reconocimiento automático de China por parte de la Unión Europea como economía de mercado, así como exigir un estudio de impacto por sectores en términos de empleo de ese reconocimiento. También pedimos que se adopten cambios regulatorios para modificar el acceso al mercado eléctrico de las empresas grandes consumidoras de energía para garantizar su futuro y, en particular, las del sector siderúrgico. Y, por último, que el Gobierno, de forma consensuada con las comunidades autónomas y los agentes económicos y sociales, elabore un plan de apoyo al sector industrial, así como la articulación de medidas de apoyo para la mejora de la innovación y productividad de esa industria y planes de formación y recualificación de los trabajadores afectados por expedientes de regulación o cierre. Señor Lasarte, vaya concluyendo. Acabo ya, presidente. Y que se aborden planes de dinamización económica y social de las comarcas afectadas por la crisis del acero. Creemos que estas propuestas dan más contenido y enriquecen a la presentada por el PNV. Muchas gracias. Gracias, señor Lasarte. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora López Ares. Gracias, señor presidente. Señorías, la Unión Europea, como ya se ha dicho aquí esta tarde, es el segundo productor de acero después de China, con una producción media de 170 millones de toneladas de acero bruto al año, siendo líderes mundiales en el segmento de productos especializados desde el punto de vista tecnológico. Y en nuestro país, este es un sector estratégico para la economía y el empleo. Y digo en este país porque aquí se ha hablado mucho del País Vasco, pero yo, que soy asturiana, también quiero hablar del sector en el Principado de Asturias, que también genera mucho crecimiento económico y también genera mucho empleo. Sin embargo, China, con una producción excedentaria
que actualmente se estima en 350 millones de toneladas, está realizando prácticas comerciales desleales que falsean las condiciones de competencia a nivel mundial, y ante estas prácticas es necesario que la Unión Europea actúe de forma contundente. Y esta contundencia es lo que ha exigido el Gobierno español, sumándose a la carta remitida en febrero de este año a la Comisión Europea, porque en la defensa de España y los españoles, el Gobierno de Mariano Rajoy, señor portavoz del Partido Nacionalista Vasco, no está en funciones. Esa misma postura ha sido mantenida en el Consejo de Competitividad en el mes de febrero de la Unión Europea, donde se exigieron medidas claras, contundentes y rápidas para la defensa contra las importaciones a precios por debajo de su coste. Además, con el mismo objetivo de defensa de los intereses de la economía española y en relación al posible reconocimiento de China como economía de mercado a finales de 2016, el Gobierno ha defendido ante la Comisión Europea la necesidad de realizar previamente un profundo estudio de impacto que puede tener esta decisión sobre el empleo en la Unión y asegurar, en cualquier caso, que los instrumentos de defensa comercial puedan seguir utilizándose con eficacia en el caso de que finalmente se le reconozca a China dicho estatus. Es decir, el Gobierno, en estos meses, en la defensa de España y del sector del acero español, no ha estado en funciones. En cuanto a la segunda parte de la proposición no de ley, queremos recordar el compromiso del Gobierno del Partido Popular durante toda la legislatura para que el sistema energético fuese más competitivo, más seguro y más sostenible. A finales del 2011, como el resto de mercados, sistemas y administraciones, los sistemas energéticos estaban en déficit. La deuda acumulada con el sector sobrepasaba los 27.000 millones, y esto a pesar de los desorbitados incrementos de precios que en el periodo 2004-2011 para un consumidor medio supusieron un 67,1%. Y eso, señores portavoces, incluido el del Partido Socialista, seguimos viviéndolo en estos momentos, y mucha de la diferencia que existe ahora mismo en los precios para el sector industrial viene ocasionada por esa nefasta política energética llevada a cabo por el Partido Socialista. Si no se hubiese hecho las reformas necesarias, ahora mismo los precios estarían un 42% por encima de los países a los que se ha hecho aquí referencia. Y ante esto se tomaron medidas para reconducir las consecuencias de la nefasta política energética que han tenido para los consumidores y, sobre todo, en la pérdida de competitividad para nuestras empresas. Porque nosotros hemos conseguido una reconducción en los precios, y sirva de ejemplo la reducción en más de un 30% en el mercado mayorista en el primer trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior. Y al mismo tiempo se ha logrado dar estabilidad regulatoria y financiera al sistema eléctrico y se ha conseguido terminar con el déficit de tarifa. Porque un Gobierno debe velar por los costes que soportan todos los usuarios y, al mismo tiempo, vigilar que el sistema no entre en déficit. Señores de Ciudadanos, ustedes nos vienen aquí a hablar hoy de política energética. Pueden decirnos, con el cierre de las nucleares y con el uso exclusivo de energías renovables en 2050, si pueden garantizar estos dos objetivos, precios competitivos y la no existencia de déficit tarifario. Porque una cosa es hablar y otra cosa es gestionar. Y precisamente el Gobierno de Mariano Rajoy, sin dejar de cumplir este doble objetivo, ha tenido en cuenta las especiales circunstancias de las empresas electrointensivas. Y para ellos, además de un nuevo sistema para la gestión de la demanda de interrumpibilidad, el Gobierno ha puesto en marcha otras medidas, como la reducción del 85% en la base imponible del impuesto especial sobre la electricidad y la rebaja en los costes por peajes. Señorías, el trabajo realizado en materia energética ha sido mucho y con resultados ya visibles para familias y por empresas.
Y digo familias y empresas porque hoy se nos plantea en esta proposición no de ley adoptar los cambios regulatorios que se precisen para reducir sustancialmente la factura eléctrica que pagan las empresas siderúrgicas. Y de ahí la enmienda que presentamos a este segundo punto. Si no lo pagan las empresas siderúrgicas, ¿quién lo paga? ¿Lo pagan los hogares? ¿Lo pagan las pymes? ¿Lo pagan los pensionistas? ¿Lo pagan los autónomos? ¿En qué porcentaje van a sufrir estos costes cada uno de estos colectivos? Porque siempre que se habla de una reducción de tarifa a las empresas electrointensivas, nunca se dice quién va a soportar el incremento derivado de esa disminución. Por eso nosotros... Voy terminando, señora presidenta. Por eso nosotros hemos presentado esta enmienda que, en el caso en que no sea aceptada, solicitaremos al grupo proponente la votación por puntos. Porque al Partido Popular nos preocupan todos los usuarios del sistema y, sobre todo, las familias, los pensionistas, las pymes, los autónomos y las grandes empresas. Finalizo, señorías, destacando el compromiso del Gobierno del Partido Popular con el sector del acero. Un sector que en nuestro país, y digo en nuestro país, España, ha sido y es fuente de crecimiento económico y de creación de empleo. Y ese compromiso se materializa en su defensa a nivel interior y en su defensa a nivel europeo, con una postura clara y contundente ante los comportamientos desleales de China y de otros países, porque yo creo que en la proposición no de ley o propuesta se han olvidado de otro país que está haciendo dumping, y este es Rusia. Muchas gracias. Gracias, señora López. Ares. En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo de Esquerra Republicana el señor Capdevila. Señora presidenta, señorías, buena tarde. Sin perjuicio que Cataluña ya está planeando cuál será su propio modelo energético y que el Govern ha recibido el mandato del Parlament de elaborar un plan nacional de transición energética y de que sea un modelo basado en las energías renovables, en el autoabastecimiento, en el ahorro, la eficiencia y la contención, y en un modelo de producción descentralizado, no nos cabe otra que mostrar nuestra simpatía y apoyo, y con ellas nuestro voto afirmativo, sin enmiendas, a la PNL presentada por el Grupo Vasco EAJ-PNV. Se definen perfectamente en dicha PNL las dos principales causas que pueden llevar al sector siderúrgico a la auténtica implosión. Una exógena, el dumping de los productores chinos, que ya se ha descrito; una endógena, los desorbitados costes de la energía en el mercado español, que reducen los márgenes de tal forma que hacen que apenas algún producto pueda salir al mercado con garantías de competitividad. El Estado español tiene la factura de luz más cara de toda la Europa continental, mientras las compañías de la luz obtienen los beneficios astronómicos. Y ello no solo afecta a las personas individuales como consumidoras, sino que afecta también a las empresas, a sus cuentas de resultados, a su competitividad. Son innumerables los puestos de trabajo directos e indirectos que están en riesgo a causa de las políticas energéticas suicidas que solo benefician a las grandes corporaciones gestoras del oligopolio energético y, de paso, a los conocidos usuarios de las no menos conocidas puertas giratorias. El problema de los costes de la energía no solo afecta especialmente a la industria siderúrgica, sino a toda la industria electrointensiva, como se ha dicho. Comentaba como innumerables los puestos de trabajo que corren el riesgo de desaparecer, pero me permitirán que les proponga un caso particular que sí tiene números: 300. 300 son los puestos de trabajo directos, cualificados, estables, remunerados como se remuneran
en la industria que corren el peligro de desaparecer en Solvay, Solvin, de Martorell. La causa: los tribunales del contencioso resolverán, temo que tarde, demasiado tarde, el litigio sobre un discutible incumplimiento del contrato de interrumpibilidad. Pero será al final el precio de la energía que consume esa planta la que determinará su viabilidad. No sé los telediarios que le quedan a este Gobierno en funciones, pero el caso merece. Cuando escribí puse señor ministro, ahora tengo que dirigir quizás. ¿Cuál es mi cámara? El caso merece, señor ministro, que agotemos cada minuto y cada posibilidad, porque esperar al próximo Gobierno, sea el que fuere, quizás solo sirva para expedir acta de defunción sobre el asunto. Y que detrás de cada uno de esos 300 que le mencionaba no hay un número, sino una persona, como usted sabe, señor ministro. A estos efectos y con esta intención, como anunciaba el ilustre colega por Girona, presentaremos en breve una PNL con propuestas de solución. Muchas gracias. Gracias, señor Capdevila. Vale. Señor Azpiazu, ¿acepta o rechaza las enmiendas presentadas? ¿Las rechaza todas? Las rechaza todas. De acuerdo, señor Azpiazu. Pasamos al debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto. Señor Baldoví, señor Bataller.